¿Qué tal, Lorena? Muy bien, pues aquí encantada de estar contigo, Luisma. Igualmente. ¿Desde dónde nos hablas, Lorena, hoy? Pues nada, hoy os hablo desde Burgos, bueno, desde mi casa y nada, y hoy hemos tenido una mañana burgalesa como las que hacía tiempo que no teníamos, con nieve. Hemos tenido nevada desde Burgos, ahora mismo si me asomo, creo que ahora ya está tranquilo, pero vamos, sí, desde mi tierra, desde Burgos os hablo. Bueno, hoy aquí yo te hablo desde Gijón, desde Asturias. Hoy ha hecho una noche complicada también y una mañana lluviosa y ventosa. Yo tengo la playa a mi espalda, aunque detrás de este murete verde que ves aquí, pues te voy a dar un poco de envidia, como a 50 metros. O sea, si me diera la vuelta y salgo caminando, ahí está el muro de San Lorenzo, ¿no? La playa de San Lorenzo de Gijón. Pero bueno, hoy no está para estar en la playa, ya te lo digo. Pues sí que me da un poquito de envidia lo de la playa. La verdad es que nosotros aquí playa no tenemos, pero bueno, tenemos una catedral muy bonita también, eso sí. Eso es verdad. Oye, Lorena, ¿eres de Burgos? ¿Eres burgalesa? Soy burgalesa, sí, burgalesa de pura cepa. Bien. ¿Y qué recuerdos tiene Lorena de sus tiempos de niña joven, de ese Burgos de hace ya unos cuantos años? No vamos a decir cuántos, pero hace ya unos cuantos años. Sí, hace ya unos cuantos años, para que nos vamos a negar, ¿no? Pues yo tengo muy buenos recuerdos de mi tierra. La verdad es que me considero de esta de burgalesa de pro. Yo muchas veces, bueno, pues cuando voy a hacer las típicas presentaciones en la introducción siempre me pongo un pequeñito vídeo aquí, hasta incluso de la catedral, ¿no? Y tengo muchos recuerdos, sobre todo, pues con mi abuelo. Yo reconozco que era una niña que le encantaba estar muchísimo con su abuelo paterno y yo recuerdo, pues por ejemplo, íbamos por los sábados por la mañana, teníamos una tradición que era ir pues todos los días a ver precisamente la catedral, ¿no? Intentábamos ver la catedral, la veíamos por dentro, veíamos el famoso Papamoscas, el claustro, y la verdad que eran unos recuerdos muy bonitos. Y luego siempre íbamos también a un bar muy típico, muy tradicional de Burgos, que es el Morito, que bueno, que se han jubilado los antiguos dueños, pero bueno, lo siguen manteniendo y ahí vamos siempre con unas bravas. No recuerdo, pues eso, recuerdo una infancia muy, muy de estar con mi familia y con unos recuerdos pues de lo que es mi tierra, burgalesa, así. Qué bueno. Eso de los abuelos tiene su cosa, ¿eh? Porque fíjate que yo también, si me voy a esos tiempos de 5, 6, 7, 8 años, mi abuelo nos llevaba a un sitio en Piedras Blancas, que es una zona cercana al aeropuerto de Asturias, muy cerca de otra zona muy conocida turística que es Salinas. Había un bar que se llamaba el Bar Bango, donde ponían unos callos que estaban buenísimos. O sea, pero esa tapita que te daban cuando ellos iban a jugar la partida, ¿no? Con sus amigos y te ponían una tapita de callos, ahí fue donde descubrí yo ese manjar, ¿no? Que hay gente que no le gusta, pero a mí los callos me encantan. A mí me encanta también, ¿eh? Sí, eso también me gusta. Oye, ¿y cómo va creciendo Lorena? ¿Cómo Lorena va estudiando, acercándose pues, al conocimiento, a ese descubrimiento de intereses, de inquietudes, ¿no? Que cuando eres un niño, pues bueno, están ahí, igual no aparecen en esas primeras fases, pero ya uno cuando estudia en el bachiller o va creciendo profesionalmente, y aunque hablaremos un poco más en detalle después de esto, del acceso de los perfiles femeninos a la parte más de ámbito tecnológico, pero quiero saber algo antes de esa época más joven y cómo fuiste adentrándote en los estudios, si aparte de estudiar lo que todos estudiamos, tenías otras inquietudes fuera del aula, bueno, para que nos cuentes un poco sobre esa época también. Pues mis inquietudes, sobre todo con la parte de la tecnología, vinieron antes del bachillerato. Fue directamente en el colegio, ¿vale? Yo estudié pues aquí en Burgos, en el colegio de Zapatito. Y al final, pues bueno, teníamos una asignatura opcional que era programación en Basic. Bueno, ahora estamos hablando de la época del Copilot, que todo lo programa todo, pero bueno, antiguamente era todo bastante más complicado. Y fue tener esa asignatura de programación en Basic y allá fue cuando empecé a enamorarme bastante de la tecnología. Ahí me di cuenta que me gustaba mucho, ¿no? Siempre he tenido una mente muy, muy analítica y siempre me ha gustado mucho resolver problemas. Entonces, en ese momento me di cuenta que podía crear, entre comillas, como lo llamo yo, podía crear magia. Para mí la programación siempre la he vivido como poder crear programas, poder crear realmente
soluciones que ayudan a las personas. Y entonces empezó un poquito, sobre todo en esa parte, ¿no? Toda la parte de la programación que descubrí ya en el colegio. Luego también, claro, como esto me gustó tanto, yo me acuerdo que cuando, pues para la primera comunión yo tenía muy claro mi regalo. La mayoría de la gente, todos pedían bicicletas o todos pedían una consola, yo lo tenía muy claro. Yo quiero un ordenador. Y esto fue un mensaje que yo di cuando cumplí la primera comunión y la gente decía, Dios, no, yo lo que quiero es que me deis dinero para poderme comprar un ordenador. Y yo creo que ahí ya fue cuando ya caí, con tener un ordenador, pues cuando yo hice la primera comunión, lo típico, ¿no? Aquí ya estamos hablando de hace unos cuantos añitos, en la que la información nos venía en disquete de 3/4, que muchos no sabrán ni lo que es, algunos más mayores sí. Y luego, pues ahí ya fue ya cuando realmente ya dije, creo que los ordenadores y yo vamos a tener un amor duradero, básicamente. Misma, poquita, así te lo diría. ¿Y te acuerdas de qué tipo de ordenador era en aquella época? Sí, a ver, yo creo que era la primera generación de los Pentium, era un Pentium 1. O sea, bueno, empezamos yo con los Pentium. Yo me acuerdo también que mis primas, que también estaba bueno, cuando era más pequeñita también tenía muy buena relación con mis primas. Yo creo que ellas tenían creo que era un Astron, creo recordar. Y yo me acuerdo que pasaba las horas cuando iba a verlas jugando al Bubble Bobble. Que hay muchos a lo mejor no saben cuál es, pero el Bubble Bobble era el típico juego así de dragoncitos que tenías que ir ahí lanzando burbujas. Bueno, yo creo que mi relación con la tecnología vino desde bien pequeñita, ¿no? O sea, incluso antes de llegar a bachillerato, pero sí, yo creo que ese era un Pentium 1, sí, con disquete. Y a nivel de asignaturas en el colegio y de interés, ¿también iba por ahí el gusto y que se te dieran bien esas asignaturas más vinculadas, yo qué sé, con las matemáticas, con la física, con la química, ¿no? Con los números? Totalmente, a ver, sí que he sido, a ver, era buena estudiante, ¿vale? Sí que era un poco, yo lo digo, era un poquito friki y bueno, un poquito de estos típicos que vas, haces un examen y si no tenía un 9 o un 10 me enfadaba, ¿no? Bueno, luego ya vas aprendiendo con la edad, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que, por ejemplo, las matemáticas me encantaban, la física, la química también, hasta estuve dudando si estudiar química o no. Toda la parte de la tecnología sí que es verdad que tenía claro que me gustaba en general toda la parte de los estudios, pero sí que es verdad que toda la parte más relacionada con la parte de la tecnología o incluso ciencias de la salud era lo que más me llamaba la atención. Entonces, en esa parte, bueno, ya cuando pasé lo que sería la parte de la escuela también a bachillerato, como sí que tenía claro que quería hacer algo tecnológico, ¿vale? Pero no tenía muy claro si tecnología, ciencias, porque ya te digo que en general también la biología me gustaba, entonces lo que me hice fue lo que antes se llamaba, ¿no?, bachillerato tecnológico y el de ciencias de la salud, para todavía no tener, no tener muy claro desde el inicio qué hacer, pero sí, yo te digo que sí, esa parte es lo que más me llamaba. ¿Y la parte médica no te llamó la atención? ¿No dudaste si atacar esa pata en vez de la más, entre comillas, industrial o más Más tecnología, sí. Pues sí que me llamaba el Bismarck, pero sí que es verdad que, bueno, al final, pues al final cuando yo estaba estudiando, ¿no? Pues, a ver, vengo de orígenes humildes y sí que es verdad que tenía, entre comillas, tenía que quedarme estudiando pues aquí lo que es en Burgos, ¿no? Entonces al final sí que tiré más, como no tampoco había medicina y no teníamos esta parte, pues me tiré pues más tenía claro que me gustaba bastante la ingeniería informática, lo típico, ¿no? Cuando vas a hacer la prescripción para la universidad, puse primero ingeniería informática, que me gustaba mucho, y luego ya tiré por esta rama más industrial, ingeniería industrial, y dentro de industrial me gustaba bastante más la parte de electrónica que la mecánica, ¿no? Y bueno, y ya te digo que la parte de químicas también me gustaba mucho porque en Burgos también tenemos una buena escuela de químicas, pero ahí yo creo que influenció un poco, ¿no? Pues mi prima, que se metió a hacer la carrera de químicas y claro, que todos somos distintos, ¿no? Pero ella al final se acabó saliendo, no le gustó y se acabó haciendo educación infantil y quizás, pues bueno, también todo el mundo me decía, es que no vas a tener salidas, ¿no? Porque cosas que no había antes eran muchos referentes, porque no había ningún referente ni nadie te podía contar realmente lo que tú luego podías hacer. Hoy en día, gracias a Dios, sí que los empieza a ver, ¿no? Porque la gente te decía, ¿por qué vas a estudiar química? Si mira, todo el mundo está en paro, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces dije, pues, estudia informática, que parece que va a ser el futuro, ¿no? Entonces dije, bueno, me basé un poco en esa pasión que yo ya creé con la informática, más luego añadido que sí que es verdad que la gente decía como que iba a ser la profesión del futuro y no fallaron, ¿eh? No fallaron. No. Oye, y cuando uno entras en la Universidad de Burgos y empiezas
bueno, pues acercarte a esa otra manera de estudiar, ¿no? Porque al final cuando tú estás en el bachiller, en esos cursos en los que, bueno, todo está como más reglado, ¿no? Los profesores te están dando la asignatura, tienes que ir haciendo lo que, lógicamente, los profesores te vayan ordenando, entras en la universidad que es un poco más, algo más abierto, ¿no? Donde hay una asignatura, pero cada profesor la hace un poco suya y también es el alumno el que tiene que profundizar en las materias, bien a través de la bibliografía o bien a través de los trabajos o de lo que sea, ¿no? ¿Cómo viviste esa época universitaria en Burgos? Pues, a ver, a mí mi época de universidad me encantó. O sea, yo creo que es una época muy bonita, que luego muchas veces pasa muy rápido, pero bueno, luego yo he seguido estudiando, ¿no? Pero sí que he de reconocer que quizás el primer año tuve dudas, ¿vale? Tuve dudas porque, como te comentaba antes, a mí lo que más me gustaba era toda esta parte de la programación, de la tecnología, ¿no? Como digo yo, de tocar un poco un pedo, ¿no? Que se suele decir. Y claro, el primer año seguías teniendo como asignaturas bastante continuistas, pues seguías teniendo mucha parte de matemáticas, cálculo, física, y ahí sí que me entraron un poquito de dudas, ¿no? Pero sí que es verdad que tuve una asignatura que era programación en C de la que, bueno, pues de la que me encantaba. O sea, directamente el profesor ponía las prácticas y yo iba, la entregaba prácticamente al día siguiente y encima lo que tú decías, ¿no? Iba a la biblioteca y me encantaba coger libros de programación. Me acuerdo que me cogí un tocho de libro de programación bastante grande y en esta primera práctica que nos mandaron era hacer una matriz sencillita, o sea, una cosa muy sencilla. No sé si era matriz o una fila. Y yo me puse a hacer una matriz alocando memoria, bueno, una cosa bastante compleja, ¿no? Con punteros en C. Nada más entrar a la carrera, que según llegué a entregarse a la persona, me dice, ¿tú eres repetidora? ¿No? Y dice, digo, no, digo, ¿por qué me dices esto? Dice, no, porque he visto que has entregado esto con punteros y no sé qué, ¿no? Entonces ya fue cuando dije, uy, creo que esto te gusta bastante, ¿no? Entonces sí, ya fue lo que me motivó a seguir estudiando. ¿Y cómo se vive desde la universidad el, el- el- el avance de la tecnología? Es decir, porque muchas veces cuando hablas con profesionales que lógicamente han estudiado pues, ingeniería informática o en ingenierías en general, ¿no? Que al final suele haber, depende de las universidades, una carga más teórica frente a algunas que tienen igual más medios y pueden tener una carga más también práctica en algunos casos, ¿no? Pero ¿cómo has vivido tú o cómo viviste en esa época eh, el ya avance de la tecnología? Porque hablamos de transformación digital, ¿no? Se nos llena la boca hablando de transformación digital, pero yo creo que nos venimos transformando digitalmente de manera continuada, ¿no? Es decir, las tecnologías y los avances son constantes. Sí es verdad que quizás en los últimos 10, 15 años, también por el aumento de capacidad de computación que existe, ¿no? Y toda esa multiplicación o cada vez mayor de que todo se puede hacer más rápido, la gente consumiendo más también, eso es algo que la gente muchas veces se olvida de ello y estas cosas pues tienen también sus pros y sus contras, pero ¿cómo vivíais vosotras en esa época pues que ahora sale este ordenador, que ahora sale esta tecnología, que ahora el lenguaje de programación que manda es este, pero sin embargo yo estoy escuchando y estoy viendo que aquí hay otra cosa que está sonando? Lógicamente no había el acceso a la información que tenemos hoy en día, ¿no? O que nuestros hijos, yo tengo una hija de 14 para 15 y lógicamente, ostras, yo lo hablo con ella y Marta, es que ahora hay 100 canales de televisión. O sea, tienes acceso a YouTube donde puedes acceder a toda la información posible, la buena y la mala. Tienes ahora de repente lo que todos ya estamos viviendo con la IA generativa, ¿no? Y claro, ellos eso ya lo están adoptando como algo normal, ¿no? O sea, como algo que forma parte de su vida. ¿Cómo vivías tú esa época? Yo no te voy a decir cómo la viví yo, pero sí me gustaría que me dijeras cómo la vivíais vosotras en ese momento. Pues es que es verdad, ¿no? Porque ahora parece que estamos en el boom de toda la parte de la inteligencia artificial generativa, pero llevas razón. O sea, es que yo me acuerdo de entrar en la universidad bueno, y de tener ordenadores en los que entregábamos las prácticas en disquete de 3/4, que ahora mismo, como comentaba antes, nadie lo sabe, ¿no? Entonces, claro, de evolucionar de tener un disquete a tener una época en un formato CD-ROM, a un DVD, a una memoria de pendrive. Lo que comentabas antes, el acceso a la información. Cuando era pequeñita teníamos la típica enciclopedia que todas nuestras abuelas tenían en casa, que ibas consultando ahí de la A a la Z, que también mucha gente no sabrá, ¿no? Pero yo ya cuando tuve la Encarta también, la famosa Encarta, que era digital, ¿no?
la llegada de Internet, aquello fue maravilloso. O sea, las comunicaciones dentro de Internet, no solo con el módem que hacía aquel ruido infernal que ahora tenemos, pues tenemos fibra, tenemos 5G, estamos a la puerta de 6G. O sea, es que es una vorágine de la tecnología, ¿no? Entonces, al final, parece que ahora mismo está evolucionando muy rápido, pero es muy buena pregunta, Luisma, porque si me paro a pensar, digo, es que siempre ha evolucionado mucho, ¿no? O de también pasar de tener el ordenador físico a tener un ordenador portátil, ¿no? Entonces yo si empiezo a pensar en el contacto que he tenido con la tecnología, es que ha sido mucho, ¿no? O sea, ahora se habla mucho de inteligencia artificial, pero ha evolucionado tanto y tan rápido en diversos aspectos que sí, o sea, en mi época más de infancia, universidad, también era un ritmo abrumador, totalmente, o sea, totalmente de acuerdo contigo, sí. Eh, yo me acuerdo yo voy a ir hacia atrás yo, ¿eh? La primera vez que me puse delante de un ordenador y que empecé a utilizar Internet, yo creo que fue en el año 92 en la Universidad de Oviedo. Y claro, era como también un descubrimiento, ¿no? Un llegar a algo que de repente pues te llama la atención y que te abre unos nuevos caminos, unas nuevas vías también de conocimiento y de poder llegar a otras personas, porque de aquella ya podías chatear de otra manera con la gente, ¿no? Pero lógicamente, pues todo eso ha evolucionado mucho. Los que estamos trabajando o los que hemos tenido la suerte de vincularnos a un entorno como en el que tú también estás trabajando, más en el sector industrial, en mi caso, desde un punto de vista más de la comunicación y el marketing en empresas de ámbito tecnológico, pues lógicamente el mantenerte al día de todo lo que está ocurriendo, de todos los avances, pues a veces pues es costoso, ¿no? Ahí, lógicamente, tienes que apoyarte en la gente de tu equipo que también conoce, que han estudiado, lógicamente, y que se han especializado en distintas tecnologías, bien sea, yo qué sé, computer vision o ahora que está la gente en boga, todos los modelos de LLMs. Ahí siempre digo que hay mucho experto, entre comillas, porque ahora todo el mundo es experto de inteligencia artificial generativa, pero lógicamente gente que de verdad se haya pegado con esos modelos o que incluso solamente entienda qué hay por detrás de esos transformers y de esas tecnologías que permiten hacer ciertas cosas, tampoco hay tantos, ¿no? Entonces sí es verdad que tienes que también acercarte a personas que realmente tengan un conocimiento para poder entender, tú que no eres técnico en este caso, pues que puedas entender de manera, no sé cómo decirlo, consciente y de una manera real lo que puede y lo que no puede hacer, o lo que puedes decir y lo que no puedes decir, porque al final sobreprometer no es bueno, ¿no? Porque hoy en día, ¿cuántas veces te habrás encontrado, no? Que no, Lorena, no te preocupes, que esto lo tienes mañana. En el sector es complicado, ¿no? Porque al final cuando trabajas con máquinas y ya entras en el ámbito físico, no físico de personas, sino que la máquina es un elemento físico que tiene unos componentes electrónicos de computación, conexiones, etcétera, que encima después las tiene que utilizar. Muchos casos, ahora pues ya hay cosas que se están automatizando, pero hay otra persona detrás que es la que interactúa, ¿no? Con lo cual también eso a veces complica las cosas, ¿no? Oye, cuando dejas la universidad o cuando ya avanzas en la universidad y te empiezas a plantear qué vas a hacer con tu vida, es decir, hacia dónde quiere Lorena en ese caso, oye, pues vale, venga, estoy estudiando, opciones, me hago un máster, busco una salida para seguir estudiando y formándome, me puedo dedicar a la investigación en la universidad. ¿Cómo surgió tu primera oportunidad laboral? Que yo he visto algo por ahí, lo leí el otro día y esa primera oportunidad que tuviste, o por lo menos que aparece en LinkedIn, a mí me sorprendió un poco. Bueno, a ver, pues fue todo. He pivotado, o sea, sí que es verdad que no he salido de Burgos, ¿vale? He trabajado siempre desde Burgos, pero he pivotado bastante un poquito en mi historia, ¿no? Entonces, mi primera oportunidad laboral, fue con una beca en el Ayuntamiento de Burgos. O sea, porque muchas veces hablamos. Ahí va yo. Ahí vas a esa parte. No, es que muchas veces no hablamos y yo lo recuerdo como una época muy bonita, o sea, y lo he de decir, ¿no? O sea, a lo mejor dices, no, es que trabajaste para el sector público, digo sí, y aquí tuve quizás, a lo mejor no tuve tanto aprendizaje a nivel de
hard skills, ¿vale? Pero sí que tuve ahora que se habla mucho también, parte de soft skills, aprendí muchísimo, ¿no? Trabajar con un cliente interno como era el ayuntamiento viene bien, muchas veces lo cuento, ¿no? Pues se habla mucho también que el sector público, ¿no? Que hay mucha gente que se vive bien, que no trabaja. Mira, digo, he pasado por varias etapas de mi carrera y como en todos los sitios, hay gente que trabaja mucho, con muchas ganas y otras que no tanto, ¿no? Y entonces yo lo recuerdo pues como una oportunidad muy bonita, ¿no? Entonces esa parte me gustó. Mi padre sí que es verdad que mi padre que sí que trabajaba trabajaba dentro del sector público, ¿no? Él era gerente de la estación de autobuses. Él sí que me decía, hija, ¿por qué no quieres por qué no quieres estudiar, vamos, me dice, una oposición, ¿no? Y en ese momento yo sí que dije, de una oposición me daba como un poco pereza, ¿no? Porque sí que es verdad que tuve muchísimas oportunidades de trabajo cuando acabé la carrera y dije, digo, papá, es que me apetece a lo mejor empezar a trabajar, ¿no? Y ganarme mi dinerito, no seguir estudiando más, ¿no? Pero lo que sí que tuve clarísimo es que, aunque estuviese trabajando luego también que pasé a empresa más privada, ¿no? Pasé a trabajar para Caja de Burgos, sector bancario, o sea, varios pivotes así un poco, pero como es que me han ido formando lo que es como persona. En ese sentido sí que tenía claro que yo tenía que seguir formándome. Me hice un máster en asesoría y consultoría, luego también he ido haciendo empecé a estudiar también organización industrial. Yo tenía claro que para mí tenía que estudiar y trabajar a la vez, ¿no? Pero sí, lo recuerdo, ya te digo, mi época, hay mucha gente que lo curiosa, pero sí, mi época de becaria en el ayuntamiento fue muy interesante, sí. Bueno, de todo se aprende, ¿no? De la parte, lógicamente, de la administración y de la gestión de ese ámbito, pues lógicamente se aprende. ¿Y cómo de repente, o cómo empiezas a valorar esas otras oportunidades que hay y que te pueden llegar dentro del ámbito industrial? ¿Cuándo te das cuenta de que puede ser eso una salida para ti? Pues mira, sí, esto me di cuenta porque estuve, trabajando en el sector bancario, como te comentaba, y pues fue una etapa también, como de todo se aprende, ¿no? Pero sí que es verdad que, como te había comentado antes, siempre me quedé con la espinita de la parte industrial, porque cuando quise estudiar primero puse ingeniería informática, pero luego la segunda puse industrial, ¿no? Y entonces sí que es verdad que pues abrió una oferta de trabajo en Burgos a través yo creo que no era ni de LinkedIn, era a través de InfoJobs. Yo creo que LinkedIn todavía en esa época no estaba muy, muy de moda. Y entonces me apunté y dije, una empresa de Asti Mobile Robotics aquí en Madrid, Alejo de Monte, a unos 30 kilómetros de Burgos. No la conocía, no la conocía. Entonces empecé a indagar y dije, digo, pero qué empresa más interesante, ¿no? Digo, están trabajando, están haciendo cosas muy chulas, están haciendo robots automáticos, robots móviles que se mueven solos por las plantas, que te permiten la capacidad de poder programar e interconectar todo. Y dije, este es mi sitio. Digo, este es mi sitio y encima aquí y cerquita de mi casa, ¿no? Entonces ahí me apunté a la oferta y pues la verdad es que tuve suerte, me cogieron y desde luego que según entré a hacer la entrevista, pues me dieron una vuelta por la planta y dije, este es mi sitio. Digo, aquí tengo que entrar a trabajar como sea. Digo, así. Y lógicamente, yo te conocí cuando estabas en Asti, ya llevabas unos años en Asti, yo creo que hace ya, antes de pandemia, yo creo que nos conocimos, o no nos conocimos, yo creo que personalmente nunca hemos coincidido, pero sí en algún evento, yo creo a raíz de alguna participación de Asti en algún evento de ámbito tecnológico / industrial, pues yo descubrí a la compañía que no la conocía y me sorprendió sobre todo el empuje que tenía la persona que estaba al frente de esa compañía, Patricia, No, ¿no? Verónica, sí, Verónica. Verónica, el apellido Pascual, sí. ¿no? Verónica Pascual. Yo la vi en una conferencia y digo, madre mía, esta mujer, qué manera tiene de comunicar, de transmitir la pasión por una empresa que era una empresa familiar, ¿no? Creo recordar. Y que encima, estando en una zona que no es ni Madrid ni Barcelona, ¿no? Que es Burgos, que lógicamente hay un histórico también en ese sector de la automoción en el que tú estás ahora, pero en el caso de Asti, pues que era como algo novedoso a nivel
no de España, sino a nivel de Europa y a nivel mundial, ¿no? Por los AGVs que hoy conocemos, que se pusieron de moda quizás por Amazon, ¿no? Los AGVs pequeñitos, ¿no? Que mueven los paquetes y todos estos centros logísticos, ¿no? Que te permiten pues gestionar eso de manera autómata o automática o automatizada. Lógicamente, quizás los que no estábamos tan metidos en ese ámbito más industrial, más de la automoción, desconocíamos que esos AGVs también servían para mover cosas más grandes, ¿no? Que había otro tipo de AGVs que servían para eso, ¿no? ¿Y cómo fue tu llegada a esa compañía? Que dices, gente que te ilusionaste y dices, oye, tengo que empezar a trabajar aquí. Y lógicamente, ¿cuántos años pasaste en ASTI? Pues en ASTI estuve 11 años, creo que estuve. Al final estuve 11 años, unos cuantos años, sí. Claro. ¿Cómo lo mismo, cómo viviste también porque la compañía evolucionó mucho en ese periodo? Fue comprada o adquirida por una gran multinacional, que eso también es otro tema que me gustaría que nos comentaras un poco cómo viviste ese momento, que también entiendo que no son momentos fáciles, pero cuando alguien te adquiere, ¿no? Pues hay una presión y hay, bueno, otros componentes que lógicamente te sacan de tu día a día y de tu objetivo principal que tiene la compañía, porque viene otro y hay que rendir cuentas, hay que enseñar cosas que estás haciendo, hay una auditoría, bueno, todas estas cosas que ocurren cuando alguien compra algo. Y más en un sector industrial y más donde hay un componente tecnológico y entiendo también de propiedad intelectual y bueno, ese tipo de cosas. Pero ¿cómo viviste esos momentos y cómo fuiste creciendo dentro de la compañía durante todo ese tiempo y todos los cambios que ya hemos hablado antes de cambio tecnológico, o sea, de tecnologías, conectividad, capacitación, bueno, todo esto? Pues fue un auténtico viaje, la verdad. Yo cuando entré en ASTI, yo me acuerdo que mi primer proyecto fue una implantación de un sistema de AGVs, ¿vale? De carretillas automáticas en una planta de pastas en Cádiz. Bueno, pasta de espagueti, estas cosas, no, no de dulces. Y me acuerdo que fue maravilloso, o sea, me sentí realmente como que había hecho un match, que había conseguido encontrar mis dos pasiones, es decir, toda la parte que me encanta de la programación y la tecnología, con esta parte industrial que era un poquito, ¿no?, mi espinita que no había podido a lo mejor, pues que tuve como que, entre comillas, seleccionar, ¿no? Porque ahora a lo mejor sí que se lleva más lo de tener grados duales, pero bueno, en la época en la que estudié yo, pues no. Y entonces aquello fue maravilloso. Yo me acuerdo que íbamos allí, estaba súper contenta, íbamos por la planta, teníamos que estar ahí programando pues eso para que los AGVs funcionaran, en contacto con todas las máquinas, con todos los PLCs, con las puertas para que se abrieran automáticamente. Luego también trabajamos mucho en software de gestión de almacenes y bueno, el poder liderar toda esa parte tecnológica, ¿no?, a nivel de programación. La verdad es que me encantó, ¿no? Entonces ese fue mi primer proyecto y luego ya de ahí pues fui evolucionando y fui cambiando, ¿vale? Teníamos un reto de deuda tecnológica, ¿no? Ahora que estamos hablando de la evolución, pues claro, antes se trabajaba mucho pues en un lenguaje de programación Visual Basic, ¿no? Dentro de lo que es en la parte más industrial. A esa época ya se tenía que migrar, lo has comentado antes, ¿no? La evolución de los lenguajes. Pues bueno, Visual Basic 6.0 ya se estaba quedando deprecado y teníamos que hacer un proyecto de migración a una nueva tecnología. En este momento era .NET, pues ahí lideré todo este proceso, me permitió a la compañía pues eso, seguir avanzando, liderar un cambio tecnológico de toda la capa de software, que aquello pues para mí fue una oportunidad maravillosa, ¿no? Y conocer ya 100% toda esa software industrial. Luego ya de ahí también pues me ofrecieron, aparte más de gestión, me ofrecieron ser site manager y bueno, pues me fui de site manager a una fábrica de salchichones. Sí que está bastante con el sector de alimentación. Cuando estuve en mi época en Asti, me fue a una fábrica de salchichones allí en Francia y también, ¿no? Fue una implantación maravillosa, ya no tan tecnológica, ya empecé más a gestionar personas, ¿no? ¿Y ahí sí. Perdona que te interrumpa, Sí. ¿cuánto tiempo, por ejemplo, en ese espacio de esa fábrica que decías de salchichón, ¿cuánto tiempo estuviste o cuánto suponía gestionar un proyecto de estas características? Me imagino que la gente dependería mucho del cliente, ¿no? Pero al final,
equipos, personas, lo que tú decías ahora de gestionar colaboradores, porque entiendo también que en estos momentos de transformación, la gente tienes que confiar a alguien. Es decir, ahora tú confías en Google para hacer una migración a cloud, o en Microsoft, o en Amazon, ¿no? Son los 3 players más grandes que todos conocemos, aunque hay más. Oracle, Siemens, o sea, todas estas grandes compañías que tienen software industrial para permitir que todo esto funcione, que se conecte. Entiendo que todo esto también, ostras, gestionar esto no es fácil, pero sí me gustaría que nos dijeras un poco esa parte de personas, que a mí me interesa siempre mucho el tema de los equipos, de cómo integras a tu equipo propio con el equipo del cliente, con el equipo de los externos, ¿no? Porque tiene que cuadrar todo, ¿no? Y creo que ahí, por supuesto. al final las personas, el software tiene que funcionar, se estima o se entiende que debe funcionar, pero las personas, lidiar con las personas somos muy complicados a veces. Muy complicado. O sea, yo como lo digo muchas veces, ¿no? A mí, lo digo muchas veces, a mí cuando me preguntan a mí las máquinas no me dan miedo, ¿no? Entre comillas, la tecnología yo creo que es fácil dominarla, ¿no? Pero lo que más difícil es esta parte de gestión de personas, ¿no? Hay una parte también que me gusta bastante, que es la parte de la psicología y, bueno, probablemente sea mi siguiente etapa de estudio, ¿no? Porque me he dado cuenta últimamente que lo que gestionas es eso, ¿no? Gestionas personas. O sea, la persona que va a trabajar es la misma que está fuera, ¿no? Entonces, al final, gestionas mucha parte emociones, tienes que involucrarse en el proyecto, que se sientan muy importantes dentro de él. Tienes que ser un facilitador, ¿no? Cuando ya empiezas a estar en estas labores más de management, hay que ser un facilitador. Muchas veces cuando tienes a lo mejor, yo recuerdo que tuvo un conflicto, ¿no? Porque una puesta en marcha realmente es dura, ¿no? Porque las cosas no funcionan bien, tienes al cliente apretándote, ¿no? Entonces yo llegué a tener un conflicto que dije, no, digo, yo me saqué fuera de la planta y les dije, digo, no, mira, digo, estamos delante del cliente, digo, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces tienes que aprender a dialogar mucho. Entonces esa gestión no es fácil, ¿no? Porque al final tienes como al cliente apretándote, el proveedor que no llega a tiempo, tienes que aprender a gestionar esto que tú dices y hay veces que desgasta un poco, o sea, pero con mucha, yo te diría que con mucha psicología y con mucha empatía y con mucha humildad. Para mí yo creo que es lo más importante cuando gestionas equipos. Humildad, eso está bien. Yo recuerdo hace muchos años en un proyecto en el que yo participé, que no tiene nada que ver con esto de lo que estamos hablando, que era poner en marcha el Museo de la Radio de Luis del Olmo en Ponferrada. Tuve la suerte de participar en ese proyecto porque yo trabajaba en Madrid en un estudio de diseño que hacíamos este tipo de cosas, hicimos proyectos muy, muy chulos. Por ejemplo, el BEC, el Bilbao Exhibition Center, el recinto ferial de Bilbao, todo lo que es el plan señalético de ese espacio y la marca de ese espacio salió de nuestro estudio, ¿no? Es decir, en una colaboración, creo recordar, con la ingeniería IDOM, una ingeniería vasca muy, muy, muy potente, IDOM Ingeniería. Y me acuerdo que estábamos montando este museo de Luis del Olmo y el día antes de la inauguración, que venía Luis del Olmo con toda su familia, los políticos a la inauguración, estaba, que era mi jefe, Antonio Serrano, que era un auténtico maestro de este tipo de cosas, y estaba con el equipo que estaba allí desplazado llevaba 15 días trabajando a destajo, porque normalmente son museos que se hacen en un proceso digamos, que se lleva todo premontado y se suele montar después allí con los carpinteros, los cristaleros, o sea, la gente de la gráfica, los diseñadores, los de iluminación, etc. Y me acuerdo que estaban, claro, los equipos quemados, muy cansados, con ganas de irse a casa, porque el museo se inauguraba el sábado y ellos el viernes por la noche terminaban y se iban, dejaban el museo, digamos, entregado. Y yo me acuerdo que Antonio se puso quería hacer una cosa de una determinada manera, que era una iluminación, una luminaria que estaba en el techo y él quería ponerla de una determinada manera. ¿No? Hay dos maneras de hacerlo. Una es, oye, le dices al operario, oye, ponme esto así. ¿No? Le dices, ponme esto así porque lo quiero yo y porque tiene que ser así. Antonio no, Antonio lo que hizo fue, llamó al operario y le dijo, mira, oye, vente un momento, ¿no? Vente, ¿qué te parece si esto que está aquí lo movemos un poco, ¿no? Lo movemos, pero mira, vente, súbete aquí conmigo, ¿no? Súbete aquí conmigo que lo vamos a hacer juntos. Claro, el operario pues fue, lo escuchó, Antonio lo cogió de la mano, se pusieron a cambiar la luminaria y la dejaron como Antonio quería, ¿no?
hizo partícipe al profesional de lo que quería hacer, ¿no? Qué importante es eso, creo, ¿no? A veces de... Importantísimo, Luisma. O sea, este ejemplo que has contado es muy ilustrativo, ¿no? Muchas veces ahora y cada vez más esta parte de, a mí me gusta decirlo, ¿no? De liderazgo servicial, ¿no? De estar al servicio de los tuyos, ¿no? Hay formas y formas de decirlo. Si tú vas diciéndole, mira, es que esto lo has hecho mal, no sé, no, es que eso ya no funciona, ¿no? Entonces hay toda esta parte como digo yo, ¿no? El mínimo se respeta y luego es que al final muchas veces, pues bueno, o sea, muchas veces también hay veces que gente que a lo mejor comete un error y antes pues se iba así de echar la bronca, no, no, todos somos personas, todos, como digo muchas veces, ¿no? Hay que ser duro con no, con los problemas, pero hablando con las personas, ¿no? Al final es como tienes que buscar la solución. O sea, para mí esa parte de liderazgo servicial es algo que bueno, pues si el día que deje de ser de esta forma me retiro, porque no dejaría ya de creer en todo lo que digo, ¿no? Esta parte de humildad y de algo servicial, el día que me vuelva de otra forma ya, Luisma, me vuelvo con las máquinas, ¿no? Por el momento creo que es lo que tiene que haber mucha gente, ¿no? A los líderes no dejamos de ser más que ejemplos, ¿no? No vale lo de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Tienes que ser ejemplificador de lo que haces. Sí, completamente de acuerdo. Oye, vale, ¿y sales de esa fábrica de salchichón? ¿Sí? ¿Y en qué te embarcas dentro de la compañía? El siguiente reto profesional, después de estar de Sales Management ya, que me vino muy bien pues para tener una visión 360 grados, aquí ya fue cuando un día me viene Verónica, ¿no? Pues antes de Verónica Pascual, y me dice, oye, Lorena, que quiero que lleves el reto de la transformación digital, ¿vale? Ya hace ya unos cuantos añitos, ¿no? Todavía no se oía tanto, ¿no? El tema de la transformación digital, Industria 4.0, no sé qué. Decía, bueno, sí, a mí siempre me ha gustado abrazar retos, ¿no? Y en ese momento, cuando me lo dijo, dije yo, empecé a investigar un poco por mi parte, dije, digo, esto a mí me parece, pues como comentamos antes, digo, esto me parece a lo mejor un cambio tecnológico normal y corriente, no lo veo como una revolución, ¿no? Bueno, madre mía, eso es lo que pensé en el inicio. Luego ya cuando me empecé a embarcar en esto, pues fue una auténtica revolución, ¿no? Y todavía seguimos en ella. Entonces ahí empecé a liderar dentro de Astimobile Robotics toda esta transformación digital, tanto en interno, ¿no? Dentro de la compañía como también en la parte externa, ¿no? Pues desarrollando también, estamos hablando antes, ¿no? Sobre todo muchos temas de empezar a trabajar con tecnología cloud computing, con tecnologías de Internet de las cosas. Empezamos a convertirnos en una empresa data driven, ¿no? Que ahora ya, bueno, ya se habla más de gobernanza más que data driven, ¿no? Pero en ese momento, pues intentar potenciar la importancia de los datos tanto en interno de la compañía como en externo, pues para poder ofrecer también no solo una GV que se va moviendo por la planta, sino una GV que era conectado con la nube y que incluso podrías interactuar con él, ¿no? Entonces para mí yo diría que el break dentro de mi carrera, porque a raíz de ese cambio ya tenía claro que quería seguir ya con transformación digital de Industria 4.0 o como me gusta llamarla más 5.0, precisamente porque ponemos a las personas en el centro. Claro, y además, con toda esta revolución que llegó a través de la conectividad, ¿no? Del 4G, del 5G, que el 5G parece que ha tenido ahí como algún problema, no sé, tú me dirás, porque lógicamente no soy experto en esa materia, lógicamente, pero parece que el 5G que venía como a revolucionar un poco esa conectividad y ese flujo de transmisión de datos mucho más acelerada y tal, pero que no acaba, o por lo menos parece que no acaba de concretarse, e incluso ya se está hablando de otra tecnología sin haber, digamos, evolucionado correctamente esta que nos estaban vendiendo, entre comillas, ¿no? No sé qué nos puedes contar al respecto. Pues mira, me acuerdo yo que cuando lo que tú comentas, ¿no? Hace ya unos cuantos años, me acuerdo que estuve en el Mobile World Congress en Barcelona, y en ese momento era el hype de la tecnología 5G, ¿no? Y entonces tenías todas las grandes telecomunicaciones, de Valorant, Telefónica, todas tenían ahí con expositores, mira cómo va el vídeo en tiempo real, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto es una pasada, ¿no? Y hasta incluso no solo se oía hablar de 5G, también se oía hablar bastante del tema del 6G, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué ocurre con todo esto? Vale, que a lo mejor democratizarlo dentro de nuestro teléfono móvil o en las redes, entre comillas, dentro de núcleos urbanos potentes también puede llegar a ser medianamente sencillo.
pero dentro de la industria no es tan trivial, ¿vale? Y luego al final pues son también grandes inversiones que tienen que hacer y no ha avanzado tanto al nivel que gustaría, ¿no? Entonces al final pues bueno, nosotros sí que me acuerdo que hicimos algunas pequeñas pruebas de concepto con algún nodo, me acuerdo que era más 4G LTE, con parte 5G, pero a día de hoy toda la parte de la conectividad dentro de las plantas pues no estamos en ese nivel, no estamos en esa conectividad que dices de parte más de 5G, ¿no? Ahí sí que yo creo que viene un poquito, ¿no? Pues, bueno, pues porque los entornos industriales también la conectividad no es tan clara como puedas tener en espacios abiertos. Hay bastantes características que hacen que no vaya tan rápido. Uh-huh. Oye, y lógicamente eso evoluciona, sigues avanzando, sigues haciendo ese trabajo de transformación. Por cierto, ¿vas este año al Mobile World Congress? Esto ya, a lo mejor sí, ya te diré. Todavía tengo que ajustar la agenda, pero a lo mejor sí. Si vas, yo voy a ir, con lo cual yo voy a estar, Ah, sí. creo que voy a estar todos los días, porque bueno, tenemos Genial. oficina en Barcelona y aprovecharé para trabajar allí también, pero así, si vas, podemos provocar el encuentro físico El encuentro físico, como digo, que es en vez del virtual, perfecto, sí. de Lorena y Luis Bas. Sí, es que me acabo de acordar ahora que dijiste esto de esta anécdota que comentaste del móvil, me acabo de acordar. Vale, que lo que te decía, que la gente sigues trabajando en esa transformación, evoluciona la compañía se va posicionando como una compañía líder en Europa en este tipo de tecnología, en Europa y tú me dirás si en el mundo, porque entiendo que también, porque Asti sonó como una compañía durante unos cuantos años líder en su sector. ¿Cómo vives esos otros momentos de ebullición de la compañía, de que estéis en boca de todos, de que llegáis a los medios, de que vuestra directora, creo recordar, que entró a formar parte dentro del Consejo de Administración de Telefónica, creo recordar, si estoy hablando Sí, de memoria? Bueno, todo eso es gente que hace que la compañía estés trabajando en una compañía que está de moda, ¿no? Que es una compañía de la que todo el mundo habla y de esas que a todo el mundo también le llama la atención. Oye, desde Burgos para el mundo, oye, ¿por qué no también trabajar en una compañía como Asti, ¿no? Por todo lo que eso supone, ¿no? Lógicamente, tú vives todo esto, pero después, como decíamos antes, vives también un proceso de compra de la compañía, ¿no? Cuéntame el antes y el después. Lógicamente lo que puedas contar sí. de todo esto, porque lógicamente cuando uno vive algo así hay unos compromisos de confidencialidad, ¿no? Pero más que nada, sí los momentos de la persona, no te digo los momentos de la compañía, sino cómo una persona va viviendo todo esto, cómo influye a veces en los equipos, ¿no? En el día a día. Bueno, un poco lo que te salga de dentro a ti en este sentido. Totalmente. A ver, lo que has dicho, yo me acuerdo que cuando entré en Asti, creo que era la empleada o tenía el número 40, ¿vale? Una cosa así. Yo creo que seríamos por ahí unas 40 personas. Y antes de formar parte del grupo ABB, yo creo que seríamos pues unas 300 personas, ¿no? Pero pues, creo que estuve 11 años juntando Asti más ABB, pues es que en 9 años, pues pasar de 40 a 300 empleados es bastante complicado, ¿no? Tuvimos complicado y emocionante. Yo lo viví como una montaña rusa. O sea, la palabra es, ¿cómo viviste una montaña rusa? Una montaña rusa llena de emociones, ¿no? Pero bueno, tienes cosas buenas, cosas malas, pero una montaña rusa, la verdad es que apasionante, ¿no? Entonces sí que es verdad que en esa parte era un reto continuo, era un día a día, éramos un equipo, éramos una familia, intentabas que todo funcionara, te echabas, al final éramos todos uno, ¿no? Éramos esa piña, era ese sentimiento, ¿no? Como de startup, ¿no? De que las cosas tienen que funcionar y no es a lo mejor como lo que pueda haber más en empresas más grandes, que hay esta parte más de silos, de egos, de objetivos, ¿no? En ese momento éramos como todos unos, ¿no? Y eso la verdad es que era muy, muy, muy bonito, ¿no? Esa parte, ese compromiso, ese sentimiento de pertenencia, la verdad es que era muy interesante, ¿no? Y luego pues fue, a ver, como fui creciendo tanto y me dieron tantas oportunidades, de las cuales estoy muy agradecida, para mí fue un viaje muy bonito, ¿no? Entonces sí que es verdad que luego, como lo que comentas, ¿no? Cuando te adquiere una compañía es un proceso complicado en el sentido de que emocionalmente, claro, ¿no? O sea, tú vas con mucha ilusión, ¿no? Dices, bueno, pues pasas a formar parte de eso, de una empresa pequeñita, pero pasas a formar parte de una empresa más grande
a ver cómo es esto, ¿no? Una empresa más grande, ¿no? Pero la verdad es que en ese momento lo viví también con muchísima ilusión. Me tocó hacer proyectos muy interesantes. La verdad es que me tocó hacer proyectos muy interesantes en el ámbito de IT que llevaba en ese momento, ¿no? De integraciones dentro de su sistema SAP, una locura también, otra montaña rusa, pero bueno. Entonces al final vas trabajando en esa parte, ¿no? Pero bueno, como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí que es verdad que a lo mejor llevábamos un poco mal, o yo, por ejemplo, pues llevaba un poco mal a lo mejor en la parte bueno, pues de muchas veces, como digo yo, de tener muchos procesos, ¿no? Pero no solo procesos, porque procesos son necesarios, ¿no? Sino volvernos un poquito más oficinistas, ¿no? En vez de esa parte más tecnológica, ¿no? Tenías que es normal, para que las cosas funcionen en una empresa tan grande tienes que poner muchas normas, ¿no? Entonces quizás esa parte que no permitía a lo mejor esa aceleración o poder seguir creciendo tan rápido, pues a mí sí que era quizás un poquito lo que más no me llenaba en ese momento, ¿no? Pues el volverte a más pues conmigo, gestión de ticket, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Esa parte lo llevo un poquito más. Pero bueno, lo bueno que tiene es que, por ejemplo, aquí ABB sí que sigue aquí en Madrid Aljo del Monte, en Burgos, se sigue apostando por toda la parte de la solución de MRs y entonces en ese sentido la verdad es que bien. O sea, yo creo que sinceramente dentro de los posibles compradores que podría haber, yo creo que ABB es una buena empresa. Pero sí que es verdad que a lo mejor a mí se me quita un poco esta parte de intraemprendimiento dentro de la empresa, que a lo mejor de ahí viene la otra cambio. Claro. Oye, antes de entrar en tu paso ahora a la industria también de la automoción, a la que la gente ASTI también estaba vinculada, aunque la gente trabajabais en otros sectores, sí me gustaría que nos comentaras algo que también tienes dentro de tu bagaje personal barra profesional, que es el tema de la educación, de fomentar, bueno, de trasladar a otros lo que haces, de ayudar pues a eso que decíamos antes, ¿no? A que seguramente las niñas que siempre están menos, digamos, presentes dentro del ámbito tecnológico, pues que también la gente sepan que ellas pueden aportar muchísimo, ¿no? Como cualquier otra persona, a este ámbito y que quizás no sé, por esa falta de referentes o por una tradición cultural X, pues no se han embarcado, ¿no? En estas aventuras como la que tú has vivido y la que sigues viviendo en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la transformación, que además, lógicamente, te preguntaba antes el tema de la medicina porque quizás en ese ámbito sí encontramos a referentes bioquímicas, personas que están trabajando dentro de la biotecnología, grandes profesionales que lógicamente pues sí ves más presencia femenina, ¿no? Si no esta otra parte más de la industria más tradicional, pues por desgracia pues no hay tanto perfil femenino, ¿no? Y tú tienes esa faceta que también yo creo recordar que desde ASTI había también en la parte de la fundación, creo recordar que también se hacía hincapié en esto, pero tú también estás ahí vinculada a... ¿Qué te aporta eso? ¿Qué te traslada esta manera de esa experiencia? Porque entiendo que lo haces por eso, o sea, toda la experiencia que estás acumulando, ¿de qué se sirve que me la tenga yo aquí sola? Sino, oye, vamos a contar mis historias, ¿no? Voy a contar mi historia y si esa historia motiva a alguna persona, ¿no? Sí, precisamente yo creo que al final es, como te comentaba antes, yo creo que lo que faltaba mucho en mi época era referentes, era llegar a saber no realmente lo que vas a poder hacer el día de mañana. Entonces yo creo que a través de la fundación del proyecto de STEAM Talent Girl, precisamente lo que se busca es eso, ¿no? Fomentar ya entre edades tempranas, ¿no? Entre niñas que están estudiando pues la ESO o que van a empezar el bachillerato, pues poder ir con ejemplos, ¿no? de personas reales que ya están trabajando de lo que les puede llegar a dar una carrera tecnológica, ¿no? Entonces esa parte de divulgación yo creo que es un poco lo que te decía, yo creo que es un poco, me gusta hacerlo precisamente porque yo cuando fui joven me hubiese gustado tener a alguien que me hubiera llevado y me hubiera dicho, oye, pues mira, pues por este camino tienes esta y esta otra salida, ¿no? Porque no es todo ni blanco ni negro, ¿no? Entonces al final, que era un poco lo que me pasó a mí cuando estudié, cuando quería haber estudiado químicas, ¿no? Es que ¿qué vas a estar en un laboratorio, solo acaban 4, digo, no creo que sea tan sesgado, ¿no? Entonces en esta parte yo creo que el divulgar, el que podamos estar, pues eso, ¿no? Teniendo, sin ir más lejos, pues una charla contigo yo es que creo que es muy necesario para que hoy en día
nuestras nuevas generaciones, ya no solo ya especialmente niñas, porque sí que es verdad que hay todavía bastante sesgo en este número, pero ya no solo está decayendo en la parte más femenina, ¿no? Cada vez hay hasta incluso menos gente que quiere estudiar estas carreras tecnológicas. Estamos viviendo el boom de la tecnología y realmente no quiere la gente estudiar, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido viene muy bien que gente pues como yo, incluso como tú o como todos los que estamos aquí intentando divulgar un poquito, ¿no? Este lado también más humano, ¿no? Porque muchas veces me dicen, ¿qué estás estudiando dentro de un ordenador? Digo, no tienes que estar tampoco dentro de un ordenador. Dentro de la informática puedes hacer tantísimas cosas. Digo, mira mi ejemplo, empecé sector servicios, en una empresa privada, en una empresa pública, industrial, es que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, es el abrirles este abanico, este mundo de luz y de colores que viene muy bien, ¿no? Yo creo que lo mínimo que podemos hacer, la gente que nos dedicamos a esto, es pues, dar un poquito de ejemplo, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? Entonces viene un poquito por ahí, sí. Yo creo que es fundamental este tipo de labor que podemos hacer desde la parte profesional, pero también desde la parte más personal, ¿no? El hecho de trasladar a los jóvenes, y no tan jóvenes, pero sobre todo a los jóvenes que no se atrevan a probar disciplinas, que no se atrevan o sea, que se atrevan quiero decir, que no tengan miedo a probar ciertas disciplinas, que no tengan miedo a arrancar algo y equivocarse y cambiar porque algo no les motiva, porque parece que en este país cuando alguien hace algo y a la primera no sale, ya te están cayendo capones por todos los lados, ¿no? Desde la familia, desde los amigos, como es lo de, ya te lo decía yo, ¿no? Que ya te lo decía yo, pero tú has hecho algo, ¿no? Yo ahí siempre soy muy crítico con esto, ¿no? Decir, oye, Lorena lo ha intentado, no ha tenido suerte o no se le han dado ha trabajado, lo ha intentado por su conocimiento, con su entrega y no ha salido. ¿Eso es un fracaso? No. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje que seguramente te lleva a que dentro de un tiempo, cuando te enfrentes a una situación similar, puedas tomar una determinada decisión más correcta, ¿no? Que te puedes volver a equivocar, seguro. Todos nos vamos a seguir equivocando en algunas decisiones de las que vayamos a tomar. Pero tener la posibilidad de trasladar esto a los más jóvenes, a mí me parece, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho hablar con la gente joven, porque aparte de que te meten ahí energía, ¿no? Te meten esa energía que tú vas perdiendo con el paso de los años. Yo creo que es una labor súper bonita, ¿no? Y aparte, pues tener la capacidad de hacerlo desde una posición, pues eso, de conocimiento, ¿no? Como la que tienes tú, por tu experiencia y por tu profesión. Y te iba a preguntar también cómo has vivido en esta parte personal la llegada de la IA generativa. O sea, todo este boom que estamos viviendo, ya no te voy a decir a nivel de negocio industrial, porque eso ya es otro tema. ¿Sí? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿O cómo percibes que lo está viviendo tu entorno? Porque claro, nosotros estamos en una burbuja que es nuestro trabajo, que nos permite vincularlos con la tecnología y con todos estos nuevos procesos que aparecen, pues con como digo yo, estas fuerzas especiales o capacidades especiales, superpoderes, lo denomino, ¿no? Como cuando tú tienes eres un superhéroe, ¿no? Y tienes la capacidad de hacer ciertas cosas que hasta ahora no las podías hacer porque te pones una capa y vuelas, ¿no? O te pones un traje y te permite saltar de una manera antinatural, ¿no? Quizás la mejor manera de entender estos LLMs es que hasta ahora hacíamos las cosas de una manera y ahora tienes la capacidad de hacerlas de otra, ¿vale? Que no es ni que sea ni mejor ni peor, sino que tienes que adaptarte a lo que está viniendo para ver dónde tú le puedes sacar partido. ¿Cómo lo estás viviendo tú esto, Lorena? Pues yo, para mí, mira, yo lo he hecho muchas veces cuando empezaron a salir, bueno, la primera versión de ChatGPT, cuando se empezó a democratizar, cuando eso estaba, bueno, pues estaba todavía trabajando en ABB. Bueno, yo aunque me sigue gustando programar, ¿vale? Me dedico poco, o sea, me gustaría estar más, pero bueno. Y en ese momento, ¿no? Pues yo me di cuenta de, vamos a probar esto, a ver cómo funciona, ¿no? Jolín, y me di cuenta que tenía lo que se llama muchas veces en programación el pair programming, ¿no? Que es como programar en parejas, pues para poderse ayudar los unos a los otros y poder tener una corrección así más rápida de bugs. Me di cuenta que tenía un hiperprogramming que era ChatGPT y que encima lo hacía muy bien. O sea, tenías un problema en el código, se lo pasabas, increíble, ¿no? Y bueno, eso de cuando empezó a salir es que ahora mismo ha evolucionado muchísimo. Yo creo que en cualquier trabajo, o sea, lo tengo muy claro, la gente que no quiera abrazar este tipo de tecnología va a quedar fuera del mercado porque no les va a hacer tan competitivos.
no les va a hacer tan productivos, pero es que te sirve para todo, igual que para programar, te sirve, te ayuda para crear una presentación. Ya muchas veces Google, ya no consulto Google, directamente pregunto a este tipo de IAs generativas, ¿no? O sea, para cualquier trabajo es que sirve, o sea, hay que usarlo, ¿no? Entonces, yo lo estoy viviendo, pues que en ese sentido, ¿no? Desde este punto de vista es el que no se sume aquí, es como lo decíamos con la revolución industrial. Tienes dos opciones, o subirte o al tren, o ojo que si no te subes no vas a estar, ¿no? Pues en este sentido lo veo igual. Empresa o incluso persona que no se sume a este tipo de tecnología se va a quedar fuera. Es que no va a ser tan competitivo. O sea, lo que tú haces antes hacías en 10 horas, redactar un informe o un estudio, lo que sea, con este tipo de tecnología en 1 hora lo tienes. Sí, sí, es la leche. O sea, a mí es algo que te pone nervioso, pero por otro lado, pues te apasiona, ¿no? Poder vivir esta nueva era de la tecnología, de la informática, y con lo que tú dices, ¿no? Yo al final, fíjate que lo estoy haciendo a título particular, estoy pagando Cloud de Anthropic, que es Amazon, estoy pagando ChatGPT y estoy pagando Perplexity, las tres. O sea, estoy probando las tres. Llegará un momento, gente, que me quede con una, pero estoy evaluando de qué manera, tanto para mi faceta personal como para mi faceta profesional, estas herramientas me pueden ayudar, ¿no? Pues, oye, acudes a algún tutorial, a alguna persona que sigues en LinkedIn, que la gente están dentro de estas compañías y divulgan los buenos haceres de su producto, lógicamente, porque al final estamos viviendo una guerra. Una guerra tecnológica, ¿no? Por posicionarse, por quién lleva el gato al agua, quién llega primero, quién es el mejor. Todo esto, lógicamente, yo creo que pues acabará un poco, entre comillas, normalizándose de alguna manera. No sé, no lo veo todavía ahora, pero yo creo que todo esto acabará volviendo más hacia nosotros y ayudándonos también en ese boom, tutum revolutum que puede haber ahora, porque lógicamente, lo que tú dices, te puede ayudar a todo y es bueno para todo, pero quizás surgirán especializaciones o surgirán herramientas, que yo creo que ahí está también el poderío de todo esto, que van a surgir muchos productos y muchos servicios ayudándose de todas estas tecnologías, no solamente para una compañía, sino, no lo sé, me imagino para la tienda de barrio que pueda abrazar esto, y pongo un ejemplo que tengo aquí al lado, que es una panadería tradicional que utiliza WhatsApp para optimizar su proceso productivo, porque al final, si tú haces un pedido y tú sabes que tus WhatsApps de tus clientes te piden X panes, tú puedes equilibrar tu producción del día siguiente en función del pedido y hacer un poco de más para venderlo en tienda, ¿no? El que te venga despistado y que entre. Pero es que solamente eso, si tú a partir de ahí, pues imagínate que le permites a un LLM que tú, uno de tus clientes habituales, le digas cómo hacer un postre, una nueva receta a través de ese API que tú conectas con tu canal de WhatsApp para ampliar la información a ese cliente y tenerlo fidelizado, ¿no? Es algo que se me acaba de ocurrir ahora, ¿no? Así sobre la marcha, pero que tiene sentido, que al final es algo muy pequeñito que puede afectar a un negocio, pues que no es el de Antolín ahora, sino que es el de la panadería de barrio o el cliente de barrio que te vende también, yo que sé, fruta, por ejemplo, me lo invento. En fin, que ahí hay un camino enorme, ¿no? Oye, Antolín, llegas a Antolín, ¿cómo surge esa oportunidad y qué estás haciendo ahora en esa compañía? Lógicamente que es una de las líderes a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel mundial, con otra gran compañía que tenemos en España que es Gestamp, en el ámbito de fabricación de piezas para la automoción, ¿no? Y alguna otra cosa más que nos contarás. Exacto, ¿no? Bueno, pues la verdad es que Antolín es mundialmente conocido, ¿no? O sea, es una multinacional, como tú comentabas. De Burgos. De Burgos. Eso también es verdad, ¿no? Es una multinacional de Burgos y bueno, pues la verdad es que en este momento lo que comentaba, ¿no? O sea, al ser yo creo que el reto fue eso, ¿no? O sea, lo bueno que tiene de mi anterior etapa profesional es que aprendí a trabajar en una empresa familiar como era ASTI Mobile Robotics y luego ya aprendí a trabajar en una empresa multinacional como era BB. Entonces, al final, Antolín es, como digo yo, es ambas dos, porque es una empresa familiar, de la familia Antolín, pero también es una empresa multinacional. Entonces fue una oportunidad de, mira, me va a permitir seguir trabajando en ambos mundos. Estoy aprendiendo a desenvolverme tanto en el entorno familiar como en el entorno multinacional, ¿no? Y luego la oportunidad era brillante, era poder liderar toda la estrategia de digitalización, ¿no?
transformación digital dentro de las plantas, ¿no? Esto que llamamos Industria 4.0 y 5.0, pues en ese momento dije, esto es un wow, ¿no? Entonces, sí que es verdad que aquí pues pasas a estar, ¿no? Pasas a estar en lo que son los headquarters en Burgos, ¿no? Entonces, en ese momento pues fue una oportunidad que dije, digo, esta es la mía. Algo parecido a como me pasó con lo de Asti que comentaba, ¿no? Entonces, pues conseguí también entrar y la verdad es que muy bien, llevar unos 10 mesecillos, una cosa así, y nos dedicamos sobre todo a toda la parte dentro de mi área, lo que es digitalización de procesos, trabajar con datos, IoT, robótica avanzada, ¿no? Ahora pues a ver, pasa a ser vamos, les puedo comprar a ellos, ¿no? O sea, el mundo es muchas vueltas, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Pero es brutal. O sea, al final poder trabajar en la digitalización de 120 fábricas productivas que tenemos en todo el mundo es un grandísimo reto Es en que el que llevo poco, pero muy contenta. era la pregunta que te iba a hacer yo ahora, que cuántas plantas teníais a nivel global y, Sí. y cómo interactúas en tu día a día con lo mismo, lo que puedas contar, es decir, con los equipos, con si trabajáis primero no sé, en algo interno y una vez que eso está testado, probado, o tenéis plantas piloto y sobre eso después desplegáis, o cómo es esa parte de tu trabajo en el día a día. Pues, a ver, sí que es verdad que solemos, entre comillas, tener plantas piloto o demostradores que llamamos tecnológicos, que son, bueno, dentro de Burgos hay 2 plantas a headquarters y luego tenemos otra planta que fabrica techos, que es Eurotrim, y luego otra que se dedica más a procesos de inyección, que es Aragusa, ¿no? Entonces tenemos dos plantas cerca que sí que es verdad que nos permiten pues poder probar esta tecnología, ¿no? Pero bueno, intentamos hacer las pruebas lo que son aquí cerca de la central, pero sí que es verdad que muchas veces también lo que pasa es que puedes llegar a sobrecargar, ¿no? También muchas veces a las plantas que tienes cerca, ¿no? Entonces también intentamos lanzar experiencias, a lo mejor ya no tan piloto con otras plantas, ¿no? Pero al final es lo que tenemos que tener muy en cuenta, pero yo creo que al final pasa por toda estrategia, ¿no? Entonces tienes que tener la visión de muchos actores, ¿no? Como digo yo, tienes que tener la visión de las plantas porque el día a día de las plantas es muy distinto a lo que puedas imaginar. La visión de headquarter, luego dentro de las plantas, la visión del ingeniero de calidad, el ingeniero de productos, de mantenimiento, sobre todo nosotros que estamos trabajando mucho, pues en general esta parte más que comentaba antes, ¿no? De despliegue de IoT, de empezar a trabajar en que todas nuestras máquinas estén conectadas, que podamos sacar información valiosa de todos nuestros assets, poder llegar a crear ese gemelo digital conlleva tener muchas conversaciones y mucho engagement con distintos actores, ¿no? O sea, eso es complicadillo, pero sí, sobre todo es no imponer, ¿vale? No imponer una tecnología, sino escuchar para ir pudiendo formar esa fábrica del futuro que queremos en Antonín. Y a nivel de equipos, sois un equipo, tienes contigo un equipo grande. ¿Qué nos puedes contar de esa gestión interna de tus proyectos internos y de quién tiras en cada momento? Sí, a ver, nosotros tenemos dentro del equipo bueno, lo tenemos dividido pues en varios pilares. Tenemos un equipo más dedicado más a la parte más de robótica avanzada, sobre todo, bueno, con también trabajando mucho lo que es más a nivel de campo de automatización OT. Luego también tenemos, obviamente, especialistas en la parte más IT, tema de cloud, equipos especialistas en todo tema de data e inteligencia artificial y otro equipo también más especialista en la parte de intralogística con robótica móvil, ¿vale? Este equipo están en headquarters y luego también tenemos también tenemos gente en lo que es en India, en Pune. Eso es lo que tenemos centralizado, pero luego lo que sí que es verdad es que ahora estamos intentando pues trabajar mucha sinergia con la parte de las plantas. Lo que tenemos es en las plantas early adopters de la tecnología. Al final lo que tienes es que tener eso, ¿no? Entonces tú vas un poquito dentro de las plantas y gente que a lo mejor está más trabajando en otra capa que estamos trabajando, que es de excelencia operativa, ¿no? Pues que esa gente vaya teniendo distintos early adopters, porque viene muy bien también tener early adopters de gente que realmente tiene un plus de motivación que vamos ahí pues trabajando en esto, ¿no? Pues vamos a una fábrica y decimos, mira, pues a que es el que siempre le gusta analizar datos dentro del equipo de mantenimiento, le captamos, hablamos con él, para que sea como un poquito, ¿no? Esa semilla y ese germen. Entonces, al final, tenemos también esa parte más de project management, que es otra pata que no había comentado, que es muy importante también, ¿no? Que es el que se encarga de tener este engagement tanto con la gente
de las business units de headquarters como con las plantas, ¿no? Entonces ahí al final estamos centralizados, pero sí que es verdad que con distintas patas o gente en las plantas que también dedica un porcentaje de tiempo amplio a nuestra labor de digitalización y probablemente a futuro pues empecemos a tener equipos dedicados dentro de las plantas, ¿no? Te iba a preguntar ahora, lo gente para cerrar, porque si no estamos hablando aquí hasta después de comer, yo creo, y no se trata de eso. ¿Qué retos tienes a nivel personal y a nivel corporativo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son tus retos o más que retos, qué te gustaría vivir en el corto plazo, por lo que estás viviendo, por lo que está sucediendo, tu entorno cercano? Bueno, lo que puedas visualizar de aquí a no mucho, porque tampoco somos magos ni tenemos la bolita para ser visionarios, ¿no? Pero ¿qué te gustaría vivir en los próximos meses, años? Pues muy buena pregunta, Luisma, y es compleja, ¿no? Porque al final la experiencia me ha dicho que no, que por muchos planes que te hagas en tu vida, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás a nivel profesional, lo que te comentaba, ¿no? Conseguir que las plantas no abracen todo este cambio, porque la parte de la adopción no es nada sencillo. Pues para mí a nivel profesional, conseguir generar este germen, este engagement de tecnología, tanto pues eso, las plantas y que abrazan este cambio, para mí ese sería mi mayor reto a nivel profesional y a nivel personal. Y en este momento, pues no lo sé, a lo mejor lo que te había comentado, a lo mejor últimamente me ha dado por pensar un poco más en la parte de la psicología, a lo mejor lanzarme y estudiar la carrera de psicología y luego pues seguir viajando mucho, porque sí que he descubierto que viajar abre la mente, te hace ver la vida de otra manera y yo creo que sobre todo eso, seguir viajando en mis momentos para reconectar, coger energía y poder seguir transformando el futuro de Antolín. A mí me gusta mucho la parte de la psicología, ¿eh? O sea, creo que en este momento de eso que hemos comentado a lo largo de esta conversación, de la aceleración que está provocando la tecnología y que parece que nos supera, ¿no? Y nos abruma, ¿no? Por todo lo que está sucediendo, yo creo que cada vez, fíjate, en un momento en el que parece que las máquinas son las que van a tomar el control, ¿no? Porque así nos lo han vendido el cine de Hollywood en todos estos años. Yo creo que eso no va a ocurrir en el corto plazo, lógicamente, y espero que no ocurra tampoco ni en el medio ni en el largo, pero yo creo que cada vez va a cobrar más importancia la parte humana, la parte del trato humano y de entender cómo ese componente máquina-persona, entendía la máquina. Yo entiendo máquina como un lenguaje de programación, o sea, como algo que está programado, y si está programado, hasta ahora lo programa una persona. Si es verdad que ahora ya hay cosas que se pueden, entre comillas, autoprogramar, ¿no? O aprender a programar, pero yo creo que esa faceta psicológica, yo creo que va a ser muy importante a la hora de tratar con equipos, con personas. Lo ha sido siempre, pero yo creo que algo que estaba ahí, que parece que era de recursos humanos, ¿no? Que eran los de recursos humanos, el equipo de recursos, el que tenía que tratar a la persona, y solamente cuando había un problema. No, yo creo que esa parte tiene que estar integrada mucho dentro de las compañías, y yo creo que eso es un plus que puede tener un trabajador o una trabajadora si incorpora ese conocimiento hacia su día a día. Así que yo ahí me parece que es un buen punto ese. Bueno, gracias, misma. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, es que es lo que no, también para ir cerrando un poco, ¿no? Hay una frase de Sam Altman, ¿no? El dueño de OpenAI, ChatGPT, que me parece muy curioso, ¿no? Porque ahora estamos en un momento en el que parece que los que nos dedicamos a la tecnología nos comemos el mundo, hay gente que gana pues muchísimo dinero, ¿no? Pero dijo que el día de mañana, al final, los que se iban a quedar sin trabajo son precisamente, ¿no? Los programadores y todo eso, porque la inteligencia artificial lo va a quitar, y lo que va a repuntar son los oficios, ¿no? Los trabajos que decíamos antes de fontanero, carpintero, albañil, y es que sinceramente probablemente demos la vuelta a la tostada de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que va a pesar mucho, y ya también la parte de STEAM, que se habla mucho de la parte de tecnología, también se está empezando a meter también STEAM, la parte de la, ¿no? Yo creo que esta parte más artística, esta parte más humanística, esta parte más psicológica y emocional es lo que va a pesar el día de mañana, porque la tecnología ya va a estar ahí solventando muchas cosas, y entonces va a tener
la diferenciación va a venir por la parte más humana, Luisma. Entonces yo creo que es lo que va a ocurrir, pero bueno, es mi humilde opinión y mi predicción. Bueno, lo iremos viendo porque todavía espero que nos quede mucho camino por recorrer y muchas cosas por aprender, sobre todo por aprender, por poder trasladar y por poder comunicar. Así que, Lorena, muchísimas gracias por esta hora casi cuarto que llevamos hablando, que siempre es un lujo pues tener la oportunidad de compartir y de conocer en este caso, profesionales como tú, con tu trayectoria, y que más allá de eso, siempre queda la parte humana, que yo creo que es la que al final nos va a diferenciar. Así que ánimo con esa psicología y mucha suerte pues en ese recorrido que Antolín tiene por delante como compañía y como organización. Muchas gracias, Lorena. Muchísimas gracias, Luisma. Pues un placer el poder haber compartido este tiempo contigo y nada más, pues que disfrutes de un maravilloso día y aunque no sea día de playa, pero bueno, que la tengas cerquita y la puedas ver. Eso es, muy bien, Lorena, pues eso, lo dicho. Muchas gracias y nos escuchamos en el podcast, cuando publiquemos el podcast, que será la semana que viene. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti.